veces nosotros nos centramos únicamente en la víctima. Y nosotros podemos pensar y decir, ya, la ley 30.036.4 está destinada o nos enseña los procedimientos que se deben seguir en casos de víctimas, cómo es que se tiene que abordar legislativamente, cuál es el tratamiento, cuál es el mecanismo y procedimiento. Pero también dentro de esta ley hay una parte en la que nos habla de cuál es el proceso, la forma en la que se tiene que tratar a las personas que han sido agresoras. En este caso, muchas veces nos olvidamos de los agresores y no vemos cuál es el trasfondo que nos permite entender el comportamiento. Quizá en algún momento nosotros lo podemos asociar con el comportamiento machista, con un sistema de patriarcado o el mismo contexto social. Pero mi propósito en esta noche es que podamos abordar el tema de entender lo que es la masculinidad, el tema de género, abordándolo un poco más, viendo los orígenes y entendiendo de dónde viene nuestra sociedad. Porque este no es un problema, no es una situación que recién se presenta en estos últimos años, sino por el contrario es algo que ha estado presente. Y recién con el reconocimiento de derecho de las mujeres, con los movimientos feministas y otros más, es que sale a la luz una realidad de la que quizá muchas veces nosotros hemos sido víctimas, hemos sido testigos quizá en algunos casos, y nos permita comprender más allá cuál es el comportamiento de los agresores. Entonces, Riel, si me ayudas, vamos a pasar a la primera diapositiva y con eso vamos a dar inicio a lo que el meollo de este tema nos permite entender la diferencia entre sexo y género. Bien es sabido que nosotros podemos entender que cuando hacemos referencia a la palabra sexo es una diferencia sexual conforme a las características biológicas que presenta la persona. Valga decir que si hablamos del sexo mujer, varón, si hablamos mujer, lo relacionamos pues con distintamente biológicamente, que tiene los aparatos, bueno, tiene en este caso vagina, tiene senos, en el caso de los varones tienen pene y otras características más. Ahora bien, si nosotros ya nos enfocamos en lo que es el término género, vamos viendo que son atributos y características que cada sociedad atribuye, tanto sea a lo masculino y a lo femenino. En este caso, nosotros tendríamos que entender qué es lo que vamos asimilando en el tiempo, en el desarrollo de las sociedades, o qué características se le van atribuyendo a lo masculino de lo femenino. Avanzamos, Rida, a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva, en la que sigue, voy a entrar un poquito más a lo que entendemos nosotros o deberíamos entender con la noción de género. Gomariz en 1992 señalaba que se considera como parte de reflexiones de género a todas aquellas que se han hecho a lo largo de la historia del pensamiento humano acerca de los sentidos, consecuencias sociales y subjetivos que tiene pertenencia a uno u otro sexo. Principalmente desglosando esta primera idea, tenemos que entender que es la percepción que se tiene, y esta percepción resulta de las consecuencias sociales y subjetivas que hace inferencia a lo que pueda ser considerado como masculino y como femenino. Ahora bien, en el siguiente punto mencionamos los estudios de género, que son estudios de la experiencia humana con significaciones atribuidas al hecho de ser varón o mujer en cada cultura y cómo lo perciba cada sujeto. Por ejemplo, no solo en nuestro contexto, muchas veces nosotros hemos podido percibir de que a los varones lo relacionan que tiene que jugar con un carrito, una mujer con muñecas, por ejemplo. O en otros contextos podríamos decir, podríamos considerar incluso que se ha escuchado decir, no llores, los varones no lloran, dándonos a entender de que las mujeres son las que lloran. Entonces, estas percepciones se van atribuyendo
conforme lo perciba cada sujeto y conforme el contexto social y cultural en el que se desarrolla la persona. Ahora viene un punto importante, lo considero así, porque ya nos vamos enfocando un poco más lo que es la noción de género desde un enfoque descriptivo. En este enfoque descriptivo nosotros podemos apreciar que es el modo de pensar, sentir, comportarse de ambos géneros, en este caso femenino y masculino, y que éstas se deben a construcciones sociales y familiares que son asignadas de forma diferenciada a mujeres y a varones a partir de estadios tempranos de su vida o de la vida infante. Es decir, que se incorporan pautas psíquicas y sociales que dan origen a lo femenino de lo masculino y al mismo tiempo los van diferenciando. Por ejemplo, el típico ejemplo que podríamos mencionar es en un baby shower. Los colores. Si es que es una niña, veremos colores rosados. Si es un niño, veremos colores azules. Incluso antes de que ya el niño o niña nazca, ya se están atribuyendo ciertas características, ciertos atributos que nos van a poder ayudar a diferenciar si es niña o es niño, incluso en las mismas invitaciones. Entonces, en este punto, lo que nos da a entender es que el género, cuando nos dice que son construcciones sociales y familiares, es el resultado de un largo proceso histórico. Y acá hay un punto importante que sí me gustaría resaltar, porque esta construcción histórica, esta construcción social que toma en el tiempo, no solo produce una diferencia entre el género femenino y masculino, no solo es que son distintos, sino también produce desigualdades y jerarquías entre ambos. Por ejemplo, voy a tomar lo que les mencioné en la diapositiva anterior cuando les decía, ¿no? Que muchas veces en nuestro contexto hemos escuchado, los niños no lloran. ¿Qué genera esta situación? Primero, una diferenciación entre niño y niña, pero al mismo tiempo una desigualdad, porque estamos atribuyendo de que el sexo masculino, de que el niño debe ser fuerte y debe reprimir sus sentimientos y no debe llorar, en comparación de una niña que es femenina y muchas veces se relaciona con la característica de ser mucho más sensible, con la característica de ser mucho más, mucho más empática con el mundo externo con el que se estaría relacionando. Entonces, aquí vamos viendo este enfoque descriptivo de lo que es la noción de género. Ahora, seguimos, doctor Miguel, con la siguiente diapositiva para poder avanzar. En este punto, también hay una comparación que podemos hacer a esta palabra género desde una categoría de análisis. Y para este punto vamos a abordar 3 características que una nos menciona primero que es relacional, que es una construcción histórico-social y que el género no aparece de forma pura. Empezamos con lo relacional. ¿Por qué nos dice que el género es relacional? Porque primeramente nos habla de la relación que existe entre el género femenino y masculino, así como las relaciones intragénero. ¿Qué nos lleva a definir esto? Que no solo se centra en que existe un género masculino y femenino, existe una relación entre estos, sino también una relación entre mujer a mujer, varón a varón. Pero que estas relaciones son de poder y son relaciones de dominación. ¿Por qué se menciona en este punto estas palabras poder y de dominación? Como ya les iba mencionando, muchas veces al género femenino, ¿qué se les atribuye? El poder de los afectos. Al género masculino, ¿qué se le atribuye? El poder de lo racional. Si nos enfocamos, si llevamos esta comparación al momento en que las personas, varón o mujer, tengan que tomar una decisión, ¿cuál será la decisión mucho más valorada? Pues en términos comunes, muchos dirán la del varón, porque es más racional. En cambio, la mujer, no, porque sus decisiones van a ser mucho más sentimentales y sustentadas en sus afectos. Entonces, aquí se ve una relación de poder y de dominación, que el género masculino va a ser mucho más valorado
va a tener mucho más poder que el género femenino. Ahora vamos al siguiente punto, que es una construcción histórica social. Como ya mencionábamos, histórica social porque se produce a lo largo del tiempo y de distintas maneras, se manifiesta de distintas maneras. Y esta relación implica al mismo tiempo una relación de subordinación que ha sido otorgado incluso por instituciones que existen, que han existido, que existen y probablemente van a seguir existiendo durante toda la historia. Por ejemplo, como la religión, los criterios médicos, científicos y otros aparatos jurídicos. Por ejemplo, la religión. Muchas veces hemos escuchado, sin cuestionar el tema espiritual, simplemente vamos a tomar como ejemplo, en este caso, que la religión, ¿qué es lo que se enseña de la mujer o cuál es la posición de la mujer frente a su esposo? Muchas veces hemos escuchado que le debe sumisión, le debe respeto, que el esposo incluso es la cabeza del hogar y existe una relación de dominio. Criterios médicos. Sin irnos, bueno, no es ajeno, bueno, no es propio de nuestra realidad, pero viendo, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres no pueden salir solas, si van a un médico no pueden ser tratadas por médicos varones, sino únicamente por médicos que sean mujeres. Entonces, a lo largo de la historia vamos viendo que también las instituciones han contribuido a esa relación de subordinación entre género femenino y género masculino. Lógicamente el género femenino subordinado a lo masculino. Y luego tenemos de que el género no aparece de forma pura, es decir, que no es un concepto neutral, sino que el género, para que se pueda desarrollar lo que es la percepción del género por los sujetos, por las personas en un determinado grupo o contexto cultural, va a considerar lo que es la raza, religión, clase social, entre otros factores que son parte de la subjetividad humana. ¿Y qué viene acá en este punto? ¿Qué podríamos entender nosotros con esa subjetividad humana? Es la percepción que uno tiene de lo que es el género femenino y masculino. Y de hecho, no es la misma percepción que se puedan tener en todas las partes del mundo, porque como ya lo hemos estado compartiendo, esta obedece a una construcción histórico-social y cada sociedad es distinta. Y traigo como ejemplo pues la cultura musulmana, que obviamente en este contexto el entender género femenino no va a ser lo mismo que entenderlo en nuestro contexto o en nuestra realidad. Entonces, estas son algunas características que podríamos mencionar cuando hablamos del género, pero no solo desde un punto de vista descriptivo, sino también desde un punto de análisis y viendo los elementos que este contiene para poder nosotros asimilar o entender por esta palabra. Entonces, seguimos avanzando, doctor Rieder. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la construcción de la subjetividad. En esta construcción de la subjetividad, lo que nosotros podemos ver es, como les decía en la anterior diapositiva, pues la subjetividad humana es la percepción que cada uno de nosotros podemos tener sobre el concepto de género. ¿Ya? Entonces, pero esta construcción muchas veces se enfoca por principios, en este caso lo vamos a mencionar, principios esencialistas, principios biológicos, principios históricos y principios individualistas. Cuando hablamos, estos principios son los que de alguna manera se tienen que tener en cuenta y son criterios que también se hacen presente de la forma como se entiende la palabra género. Por ejemplo, si hablamos de los principios esencialistas, responde al sentido de identidad de la propia persona. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Es un sentido de identidad. Cuando hablamos de los principios biológicos, responde a las preguntas basándose biológicamente pues, en el cuerpo. Por ejemplo, en este punto, asocian mucho al varón con la capacidad sexual. Es el típico ejemplo en el que se tiene la imagen de un varón que significa que es varonil o varón,
tener un cuerpo masculino, y un cuerpo masculino muchas veces lo entendemos como un cuerpo musculoso, un cuerpo esbelto, con mucha fuerza, y que justamente por la característica que tiene este varón, tiene instintos de agresividad y tiene el impulso de lucha frente a sus semejantes. Es lo que considera este principio. Es decir, que la característica basta para que el hombre pueda mostrar su hombría, su fuerza frente a los demás. Entonces, eso es lo que nos va enseñando este principio biológico. Luego, en el principio ahistórico, niegan que los géneros hayan sufrido cambios a lo largo de la historia, sino que este responde a un rasgo eterno que tiene un prototipo ya a través del tiempo, es decir, que son conceptos ya aceptados, ya establecidos, y que únicamente pues estos se hacen presente a través del tiempo. Es decir, si lo entendemos de esa manera, pues el género femenino siempre va a estar subyugado a un género masculino, es decir, que no hay cambios. Y de otro lado, tenemos lo que es los principios individualistas, que aíslan al sujeto del contexto social y suponen que cada uno por separado y según su propia historia individual puedan responder sobre la construcción de su subjetividad. Bien, entonces en estos puntos lo que podemos mencionar es cómo se va entendiendo el concepto de género. No solo, como les decía en un principio, no solo desde el punto de vista descriptivo, sino también analítico y viendo los principios que van relacionándose con construcción de la subjetividad. En este primer punto, ¿cuál es mi propósito con comentarles o mencionarles estos aspectos sobre el género? Es que quiero que podamos entender de dónde viene y hacia dónde va, o por qué nuestra sociedad constantemente pues tenemos ya los problemas sociales de violencia que constantemente, temas de los que se hablan, y también en muchos casos hemos escuchado de víctimas o también casos muy cercanos. Entonces, ¿cuándo es que inicia el estudio por el interés del género masculino? En estos antecedentes de estudio muchas veces se encuentran que forma parte de que la mujer a través de la historia busca su lugar a través de denuncias realizadas por ellas mismas sobre las condiciones de vida opresivas, de exclusión, de discriminación en el campo social, político, económico, a lo largo de la historia. Eh, que son argumentos o son las bases que han motivado que surjan movimientos feministas, y a partir de estos movimientos es que surge también la necesidad de que el hombre pueda estudiar sus condiciones de vida, ampliándose en el campo de los estudios a lo que es el género masculino. Me explico. El tema de la diferencia de género femenino y masculino, como les decía en un inicio, no es un tema que surge en estos últimos años. Es un tema que ha estado plasmado en nuestra realidad desde hace muchos años, desde, considero yo, los primeros años del hombre, de vida del hombre, porque refleja la respuesta de que únicamente merece vivir el más fuerte, ¿no? Entonces viene desde esa concepción a lo largo de la historia. Y el punto al que quiero llegar en las siguientes diapositivas es, ¿cuándo es que se comienza a estudiar sobre estos puntos de género? Cuando la mujer, en el afán de ver tanta desigualdad en comparación del hombre, busca reivindicar o busca que se le reconozcan sus derechos a nivel de la sociedad, no solo a nivel político, social y económico, porque bien es sabido que las mujeres no siempre han tenido todos los derechos reconocidos en comparación de los varones, sino que ha habido marchas, ha habido luchas, ha habido reclamos para que en algún momento de la historia nuestros derechos sean reconocidos como tal. Entonces, cuando inicia esta lucha por el reconocimiento de estos derechos femeninos de las mujeres, es que también surge una nueva corriente de la nueva masculinidad, de la que también vamos a hablar más adelante, y lo que plantea esta nueva masculinidad es cambiar todo esa cultura machista de patriarcado que viene a lo largo de la historia, pero que
al llegar a una sociedad donde el machismo está muy presente, pues surgen estos problemas de violencia, surgen estos problemas de diferencia, surgen estos problemas que nos permitan esta noche conocer el origen de ellos. Bien, entonces lo que sigue justamente es lo que les explicaba. La siguiente diapositiva, por favor, doctor Rieder. En este punto les mencionaba, ¿no?, que los antecedentes de estudio de género se encuentran en estudios de la mujer en el campo de investigaciones y denuncias realizadas por ellas, por denuncias sobre sus condiciones de vida opresivas, de exclusión y discriminación del campo social, político y económico. Estos son los primeros avances del feminismo, y a partir de estos estudios, los varones también se han preguntado y reflexionado sobre sus conductas de vida, ampliando el campo de estudio al género masculino. Entonces, continuando, la siguiente diapositiva, doctor Rieder, por favor. Bien, vamos a comenzar en este punto con las referencias a los antecedentes del estudio de género. Como les decía, este tema tiene mucho para descubrir en la historia, y el primer punto es la condición social de las mujeres. ¿Cuál era la condición social de las mujeres que en un primer momento fuera un enunciado de Platón y Aristóteles acerca de la inferioridad femenina en contraposición a la superioridad masculina? Es decir, que desde la época de los grandes pensadores, de los grandes filósofos, ya había una diferencia en considerar a la mujer menos que el varón. Luego tenemos, con el paso del tiempo, la Revolución Francesa, el tiempo de la Ilustración en el siglo XVII y siglo XVIII, donde se reconoce los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Y con esta premisa comienzan las mujeres a reclamar sus derechos como ciudadanas. No obstante ello, estos principios también se revelan esquivos a partir del imperio de la rígida moral victoriana predominante en Europa, que representan las mujeres como madres, esposas, vírgenes, frágiles y proclives a la enfermedad. Pero como resistencia a este movimiento o esta forma de pensar, surgen figuras femeninas integradas a movimientos obreros que reclaman su participación social y económica igualitaria y sostienen una educación igualitaria para ambos sexos. Es decir, que ha sido a lo largo del tiempo una lucha constante. Género femenino frente a la subyugación del género masculino, y que al mismo tiempo está tenido un apoyo por parte de instituciones, como ya lo mencionaba anteriormente, como la iglesia, el tema de medicina y el campo jurídico también. Luego tenemos, avanzando un poco más, la siguiente diapositiva, por favor, doctor Rieder, que hay una visibilidad de la mujer en el mundo cultural, literatura y ciencias, pero estas mujeres deben esconderse detrás de nombres masculinos para dar a conocer sus creaciones. Un ejemplo es George Sand, cuyo seudónimo es de Amandine Aurora Lucie Dupin de Dudevart, que fue una novelista y periodista francesa. Disculpen la pronunciación. Pero el punto es, en esta parte, de que las mujeres pues tenían que valerse de los varones para ser reconocidas si es que ellas trabajaban de repente en algún campo cultural o sobresalían de repente con alguna investigación, y esta situación pues era de manifiesto mucho en la Edad Media, de lo que nosotros podemos recordar o escuchar. Al mismo tiempo, avanzando en este punto, surge el movimiento del rol de la mujer en el contexto familiar, que va asociada al rol de esposa y ama de casa, siendo esta refrendada por algunas ciencias sociales que comienzan a analizar la diferencia sexual, es decir, sociológica, pedagógica y antropológica. En este punto de la historia, cuando se le atribuye a la mujer el contexto de rol de esposa y ama de casa, y cuando nos dicen que estas están refrendadas por ciencias sociales, en este caso la sociología, la pedagogía y la antropología, nos muestra la explicación de por qué las mujeres tenían que quedarse en casa al cuidado de sus hijos, mientras el esposo tenía que salir a trabajar y buscar el sustento familiar. Pues la explicación social, porque acá ya nos habla de ciencias sociales, es que los niños
a lo largo de sus primeros años, pues necesitan una persona que esté permanentemente con ellos, que les enseñe, los eduque, los forme, para que cuando estos sean o lleguen a la adolescencia tengan una buena formación. Algo que en nuestros contextos sociales ya va cambiando y ya va, no es el mismo contexto que de repente en un inicio nosotros incluso hemos crecido, pensando que mamá se queda en casa y papá se va a trabajar, porque ahora, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, con que las mujeres también buscan un lugar, tanto en el trabajo, tanto académicamente, pues se ve la necesidad de que ellas también tienen que trabajar. Y si de por medio hay hijos en la familia, pues tiene que ya en este caso entrar una tercera persona a apoyar en el cuidado y la formación de los niños, viniendo en este caso lo que son las niñeras, las cunas, las guarderías. Eh, Lógicamente, estos hechos que ya se van presentando con el cambio de concepción de roles familiares, porque ya no es solo la mujer la responsable del hogar, sino que ya también en esta nueva corriente viene la distribución de roles de papá y de mamá, se entiende que ya hay un cambio en lo que es la concepción social, por eso acá nos habla de la concepción sociológica, pedagógica y antropológica. Y quizá también, si nosotros vamos ahondando un poco más en lo social, muchos podrían encontrar en estudios que desde que la mujer sale a trabajar, desde que la mujer busca un lugar profesional, laboral, en este contexto que hace años era únicamente de varones, pues ha habido, entre comillas, un descuido de su maternidad frente a sus hijos. Es por eso que quizá buscan la explicación social, que en estos últimos años hay muchos más niños y adolescentes que están, uno, bien descuidados, o dos, que ya tienen problemas incluso con la justicia al no tener un control parental en su formación de niños adolescentes. Entonces, ya no es una construcción únicamente social, sino que también ya le va buscando una explicación más allá de los fenómenos y problemas sociales. Y nos lleva a pensar, para evitar un problema social, la mujer, siendo mamá, tiene que sacrificar, por ejemplo, entre comillas, sacrificar sus años de formación, sus años de estudio para quedarse en casa cuidando de un niño, mientras el esposo, que sí puede estudiar, que sí puede trabajar, que no tiene, entre comillas, ningún impedimento, pueda sobresalir más que ella. De alguna manera, también este sistema social nos lleva al tema de la subordinación, al tema de la desigualdad entre el género masculino y el género femenino. Es por eso, bueno, ya mencionando un poco más, que en el punto cuando se habla de la nueva masculinidad, es que los hombres ya están tomando conciencia de ese cambio. No es un cambio fácil porque como en un inicio les mencionaba, el origen está en nuestra historia, en nuestras raíces, que el hombre siempre va a predominar sobre la mujer. Esa es la raíz. Pero el cambio viene cuando tanto hombre como mujer, y en este caso más el hombre, es consciente o toma la conciencia de que no es únicamente él, sino son dos personas que tienen derecho a tener las mismas oportunidades. Es un tema, este punto social, sí, un poco cuestionable, es un poco, no poco, es muy debatible, porque si lo vemos desde una posición social, hasta podríamos justificar, sí, la mujer tendría que cuidar a los niños para evitar problemas sociales, pero si lo vemos desde un punto en que como se resaltaba en la Revolución Francesa, los principios de igualdad, fraternidad, equidad, entonces, ¿dónde quedamos o dónde queda ese reconocimiento a todas las personas, sea independientemente su género, varón o mujer? De alguna manera, pues a través de la historia también se ha buscado justificación para tener esa diferencia entre el género femenino y el género masculino. Entonces, seguimos avanzando. En esta tercera parte nos dice que en los años 60 surgieron movimientos, en este caso de los hippies pacifistas, de lucha contra la discriminación racial y religiosa y el de las feministas. En este punto, este último logra el avance en el progreso de técnicas anticonceptivas que separan los temas de sexualidad con el de maternidad. En este contexto,
se entiende, pues lógicamente, que si se asumía el rol familiar de la mujer, es que la mujer, ¿cuál era el único oficio? Estar en casa, y lo único que podía hacer era cuidar a los hijos, y mientras más hijos tenía, más razones tenía para estar en casa. Pero ya cuando surge el movimiento de, por ejemplo, en este caso, que nos hace mención a las técnicas anticonceptivas, ya existe también un reclamo de la mujer, que no es solo no es un individuo que únicamente tenga que estar visto para procrear, sino también en el ámbito de la sexualidad, al igual que el varón, el disfrute, ¿no? Y obviamente teniendo la técnica para evitar un embarazo no deseado, porque lógicamente, y a veces digo esto, escuchamos, ¿no? Coloquialmente pueden decir, ay, las abuelitas no tenían televisión, no tenían radio, por eso tenían varios hijos, 10, 11, 12, 15 hijos, ¿no? De repente no yéndonos tan lejos, nuestros abuelos, bisabuelos, y quizá ya nuestra generación ya no tienen tantos hijos, solo uno o dos hijos, porque muchas veces se relaciona el tema de los anticonceptivos. Es que también en la sociedad machista, para el varón, una mujer que no tenga hijos, en algunos lugares aún piensan así, de qué sirve tener una mujer. Da pena decirlo, pero es así, es la realidad, no es un contexto en el que no podamos o no debamos tenerlo en consideración. Avanzamos, doctor Rieder, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a ver, ya, seguimos. En este punto, ya avanzando un poco más, nos dice que en los años 70 algunos sectores feministas radicales sostienen que las mujeres son un grupo social que padece de condiciones significativas de opresión en una sociedad patriarcal. Sí, en ese tiempo se consideraba así porque no habían las mismas oportunidades. Luego avanzando, en la década de los 80, las corrientes de estudio de la mujer ponen al descubierto la marginación social de las mujeres, la que se muestra con la exclusión de la mujer en el ámbito público y su sujeción en el ámbito privado. ¿Qué entendemos con esta sujeción en el ámbito privado? Pues muchas veces vemos cuando se nos dice, ¿no? Con la exclusión de la mujer en el ámbito público. Pues la mujer no tenía opción de participar en una vida política, en una vida económica, en una clase, de repente en temas de educación o en temas de trabajo. Y su sujeción en el ámbito privado, que en el ámbito privado pues tenía que someterse a lo que el, el esposo, el que provee de los recursos a la familia, tenía que disponer. Entonces, es en este contexto, ya terminando este punto, es que comienzan los estudios de género y de manera paralela, un número reducido de varones comienza a cuestionarse sobre la condición masculina. Esto es cómo la cultura patriarcal deja sus marcas en la construcción de la masculinidad, afectando sus modos de sentir, pensar y actuar, dando pase a la nueva masculinidad. Avanzamos una diapositiva más, doctor Rieder, por favor. Ya. Creo que no se nota, pero voy a leerles en la primera flecha. Entonces, estos estudios de género buscan ofrecer nuevas construcciones para que hombres y mujeres perciban tanto su masculinidad y su feminidad, reconstruyendo los vínculos de ambos en términos que no sean los tradicionales. ¿Cuáles no son los tradicionales? Que el varón siempre va a subyugar a la mujer, es decir, el género masculino va a subyugar al género femenino. Y que estos son opresivos y discriminatorios. Y en el supuesto de que el análisis de los conflictos de los nuevos vínculos en géneros contribuirá a establecer condiciones de vida más justas y equitativas para ambos. Es decir, cambiar totalmente este sistema o ese pensamiento machista, patriarcal que viene a lo largo de la historia y que por el contrario se asuma una nueva vivencia en que ambos géneros, femenino y masculino, aún con las diferencias que estos tengan, puedan buscar las condiciones más justas y equitativas para ambos. Este es el pensamiento de la nueva masculinidad, lo que de alguna manera el propósito es lo que se busca en la reflexión de las personas que han sido agresoras para que puedan cambiar ese chip y puedan reinsertarse en sus familias, en el contexto social y que estos cuadros pues no se sigan repitiendo.
Sin embargo, aún trabajando en el apoyo que se les pueda dar a las personas agresoras, nos encontramos en una sociedad que está muy tensionada y basado en la cultura patriarcal, en el machismo. Por eso que cuesta tanto cambiar del pensamiento. Y muchos dicen, sí, pues, o sea, es difícil cambiar el pensamiento. Y la base muchas veces es la educación. Se puede educar en el colegio, sí, se puede educar a los niños, a los jóvenes, pero ¿qué pasa si en sus hogares reciben otro tipo de ejemplo? Ya no podemos seguir hablando de que únicamente sigue la educación, también es un trabajo conjunto. Por eso acá voy a traer un poquito de colación. ¿Qué es lo que sucede en los casos que se da el tratamiento de las personas agresoras? Pues hay programas del Ministerio de la Mujer en que ellos tienen que recibir terapias psicológicas, tienen que recibir un seguimiento por trabajadores sociales, que ellos puedan mostrar que están cambiando su conducta. Y al final, ese cambio de conducta pues viene con el apoyo de los profesionales especializados. Pero siendo sinceros, todos los varones, porque en este caso estamos hablando de agresores varones, masculinos, estarán en la condición de querer aceptar ayuda. Y la respuesta es no, porque ahí predomina el machismo. Muchas veces dicen, no, yo no necesito. Ella, entre comillas, está loca. Ella es la del problema. Ella la que no entiende. Pero en el fondo, los problemas de violencia familiar contra la mujer, ¿cuál es el origen? Nos preguntamos y podemos encontrar que el origen son celos, el origen son que no encuentran la atención que ellos esperan de una mujer, que la mujer tiene que hacerlo todo. Cuando ya hablamos de un tema de violencia, cuando un tema de violencia por la condición de género, que un ejemplo, que no, tú no cocinas en la casa, que tú no limpias, y a causa de ese hecho vienen las palabras ofensivas, viene el tema de las lesiones y violencia física. Entonces, viene a ser una construcción social un poco compleja, pero que nos ayuda a comprender cuál es la situación en la que nos encontramos. Y al mismo tiempo nos ayuda a comprender que sí hay formas para que esta situación cambie. Entonces, volviendo a nuestro enfoque, lo que les señalaba en este punto es, pues efectivamente, que el machismo siempre va a predominar. Hay casos en los que, por ejemplo, un caso real, hay mujeres que no tienen la suficiente condición económica y tienen tienen un gran número de hijos, 6, 7 hijos. Y cuando se les dice, pero señora, el tema de planificación familiar, si no tienes las condiciones, hay métodos anticonceptivos que tú puedes usar, la respuesta es, mi esposo no quiere. ¿Es un contexto de violencia de género? Sí, es un contexto en el que la mujer, el género femenino está subyugado al género masculino, claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? Existe, y también pues por la misma, entre comillas, terquedad, abuso patriarcal, el machismo, no fácilmente no van a aceptar una atención o un cambio en esa forma de pensar hasta que ocurra algo más, violencia, denuncia, denuncia, hasta que llega un momento por un tema de que ya tiene una sentencia condenatoria, se ve el hombre obligado a acudir a este tipo de terapias. Bien, seguimos avanzando, doctor Rieder, por favor. Muchas gracias. Entonces, en este punto, vamos a abordar lo que es la masculinidad y violencia de género. ¿Cómo se construye en nuestro país, claro, en el Perú, la masculinidad? ¿Cómo es que nuestra sociedad lo comprende? Entonces, empezando, en nuestra sociedad, los atributos más comunes asociados a la masculinidad son la fuerza, dureza, el rendimiento, el aguante en el trabajo. En este proceso se hace énfasis en los cuerpos fuertes y la capacidad de generar ganancias y proveer para sus familias. Ese es el primer concepto que se puede atribuir a la masculinidad y el reconocimiento social. Si bien es cierto, existen casos o situaciones en las que las mujeres también pueden ser consideradas fuertes, pero esa fortaleza se refiere más a un atributo moral, espiritual. No es ese atributo físico. Entonces, seguimos con esa diferencia. Género masculino, más fuerte, género femenino, sí, fuerte, pero fuerte espiritualmente, fuerte en emociones,
fuerte incomprensión. Esa es nuestra percepción. Luego tenemos, en la ciudad muchas veces se valora el cuerpo masculino de buena apariencia, bien cuidado, como dice, bien vestido, ropa limpia, planchada. Un hombre adulto debe contar con una mujer que resuelva sus necesidades domésticas para tener éxito en el ámbito público. Es decir, un hombre que está esperando, que está demandando que una mujer lo atienda. Y vemos y seguimos en ese contexto de subordinación. O sea, el género masculino no puede subordinar al género femenino, no, o sea, no es el objeto, pero así se percibe, así se construye esa masculinidad en nuestro país. Ahora bien, hay casos, supongamos en este punto, en los que los varones sí, pues aprenden a cocinar, aprenden a planchar, aprenden a hacer cosas, entre comillas, domésticas, las hacen. ¿Cómo es que lo percibe la sociedad? Hay una reunión, supongamos, en una empresa trabajan varones y mujeres. Uno dice, me tengo que ir a la hora porque tengo que cuidar a mis hijos. ¿Cómo reacciona el contexto social? Ah, ya te vas a ir, eres saco largo, pide permiso. Esa es nuestra concepción cultural. Es decir, buscamos igualdad y cuando hay personas que ya asumen este rol, porque es una nueva forma de pensar, porque ya no se están repitiendo los patrones del pasado, la misma sociedad los ataca. Entonces, esta es el contexto de masculinidad que muchas veces también nosotros afrontamos. Y como mujeres también en algún momento lo dicen. Ah, ya te vas a ir, pero ¿por qué te vas a ir? Porque el hombre está demostrando, el varón está demostrando que tiene responsabilidades en casa, pero el contexto social lo está atacando. Luego vemos, eh, otro punto es, por ejemplo, a los niños en el jardín, cuando se les dice, oye, ¿ya tienes novia? ¿Y quién es tu, ya tienes novia? ¿Ya tienes novio? ¿Quién es tu novio? Y esta misma situación, ¿qué es lo que los llevan a ellos? A comenzar a molestar a sus amiguitos. Y luego ya, ¿qué imagen o qué ejemplo se le está dando al niño? Ah, yo tengo que tener novia, yo tengo que tener chica, porque si tengo chica, me felicitan. Si es que yo le digo bonita, me felicitan. Y cuando llegan a ser adolescentes, cuando ya están con una formación, ya son adultos, van y dan piropos por ahí y los denuncian. Tienen ya una denuncia por acoso. Entonces, esa es el contexto en el que estamos. No es una cosa, no es una situación ajena a nosotros. Entonces, muchas veces es también, ¿no? Considera que ser varonil es doblegar a otros varones, subordinar a las mujeres. Entonces, es cambiar esta forma de asumir o entender cómo está nuestra sociedad. Y considero yo que estos cursos, estos temas nos ayudan a entenderlo, estos temas nos ayudan a saber más allá. De repente, sí, cuando algo que puedo compartir en este momento, en este punto de esta presentación, es que cuando uno ve el tema de la masculinidad, uno no encuentra mucha información. Pero ya cuando vemos de que este tema sale a flote partiendo de las desigualdades que hace ver una mujer, entonces sí, hay ya un punto en el que, como les decía, el hombre toma conciencia, la persona toma conciencia y decide cambiar, que es un factor muy importante. Y si no decide cambiar por su propia voluntad, pues jurídicamente, las leyes, la situación, el contexto lo va a tener que hacer, ¿no? Si es que en caso llega a ser una situación muy grave. Entonces, este es el primer punto en el que tenemos una masculinidad y violencia de género. Ahora, en este punto, antes de pasar a hablar en el punto de la masculinidad, también se debe considerar cómo es que el varón está asumiendo esa masculinidad. Como decíamos en este primer punto, muchas veces se atribuye la fortaleza, al rendimiento, al aguante en el trabajo. ¿Y qué pasa con un varón que pierde fortaleza, que pierde rendimiento, que pierde aguante, que ya no tiene esa resistencia? Pues el varón también se siente desvalorado, en menos que los demás. O sea, es una situación que emocionalmente, psicológicamente también le afecta al varón.
Entonces, no, la masculinidad no solo es fortaleza, sino también las crisis que se le pueden presentar a consecuencia de la falencia o el agotamiento de alguna de esas cualidades que él pueda manifestar. Ese punto. Entonces, doctor Rieder, avanzamos una más, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, en este punto vemos ya las nuevas masculinidades que construyen relaciones igualitarias. Ese es el punto al que ya estábamos abordando desde las primeras diapositivas, es el cambio que les decía, en la asignación de roles, el desempeño igualitario y el compartir las tareas del hogar, como muchas veces dicen, el hombre me ayuda. No, el hombre no te ayuda. Son las labores propias del hogar y ambos tienen la responsabilidad. Ya cambia el chip. Antes, no, solo la mujer tiene que hacerlo. Yo como varón puedo estar tomando, puedo estar con mis amigos, yo regreso a la casa, hay comida, me atienden y feliz. No, ya hay cambio en el pensamiento. Entonces, esta forma de cambiar, esta forma de ver la nueva forma de asignación de roles es positiva, contribuye positivamente en la educación de las nuevas generaciones y formará jóvenes con otra concepción de los roles de género. Entonces, se viene dando en este punto mayor valor a las demostraciones de afecto por parte de los padres, a que haya más democracia en las relaciones de las familias, que la figura masculina se involucre en la crianza, ya hay presencia, cercanía del padre en la vida de los hijos. Antes, algo anecdótico o jocoso, entre comillas, podría decirlo, cuando citaban a las reuniones del colegio decían APAFA, ¿no? Asociación de Padres de Familia. Algunos decían debería decir AMAFA, porque las únicas personas que van son mamás. En todas las reuniones es mamás, papá uno que otro. Entonces, y ya hay un cambio ahora. Entonces, esta presencia, por ejemplo, del padre, esta figura paterna, de su participación ya en los roles familiares, también genera un impacto en la construcción de la identidad de sus hijos, si son varones, es decir, van a repetir esos modelos. Por eso había un punto en el que sí, pues es cuestionable, es que en el colegio se les enseña a los niños ese tema de igualdad. Cuando ya hablamos un poco de igualdad, no hablamos de igualdad de género, en que ahora podemos ver mujeres conduciendo carros, varones igual conduciendo carros, varones cocinando, igual mujeres cocinando. Ya no hay esto de que no juegues, a las niñas se les dice, no juegues con carrito, o a los niños, no juegues con muñeca, pero es parte de la orientación que los papás les puedan dar. Ahora, si los papás tampoco están capacitados, pues no van a poderle dar una orientación correcta de que eh, muchos dirán, si juega con muñeca, mi hijo va a ser afeminado. No, ahí viene lo que les menciono, lo que les estaba mencionando, la formación que tienen los papás y la preparación que puedan tener para poder orientar y dirigir a sus hijos. Entonces, volviendo, si en los colegios se les enseña ya esta igualdad a los niños, o sea, la nueva masculinidad, por así decirlo, y en casa tienen otro ejemplo, ¿cuál es la percepción que ellos van a llevar? Lógicamente lo que viven, porque la realidad siempre va a ser mucho más allá de lo que teóricamente ellos puedan aprender. Ahora, nos dice también que los casos de corresponsabilidad en los roles y tareas del hogar reflejan cambios incipientes en nuestra sociedad pero que nos permiten pensar que es posible un avance, no solo en el sentido de que los hombres se hacen responsables por la crianza y cuidado de sus hijos e hijas, sino que la paternidad va permeando cada vez más en la identidad de los varones. Y es así, que ya cambia este modelo, que ya no es el mismo patrón que se repetía años atrás, sino que va a cambiar. Eh, luego, bueno, vamos avanzando, doctor Rieder. Una diapositiva más, en este punto también se señala, ¿no?, que las personas están aprendiendo nuevas maneras de entender lo que significa ser hombre, sin necesidad de jerarquizar los roles ni de establecer relaciones que opriman al otro o a la otra. Es posible una masculinidad nueva, antisexista, antirracista, antihomofóbica, para lograr una sociedad más justa y libre de violencia. La violencia, como señala que en este punto no es, bueno, nosotros lo estamos enfocando pues un tema de violencia familiar, pero también hay una violencia social frente a grupos reducidos de personas que de repente son homosexuales,
la mayoría de los varones son los que tienen más rechazo a este grupo de personas. Y es un punto importante, pues, cambiar esa forma de pensar. Avanzamos en el siguiente cuadro, doctor Rieder, por favor. Ya. He tomado como referencia un cuadro que lo encontré en la página del Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, y aquí nos habla los cambios en los roles masculinos para una sociedad justa y libre de violencia. Cuando se hablaba de la paternidad en una cultura machista, se considera buen padre al que provee. Una nueva manera de ser padres y hombres diferentes, pues la paternidad asume la crianza de sus hijos e hijas de manera integral en corresponsabilidad con la madre. No es solo de que te ayudo o tú nada más lo haces y yo no, sino ya hay un tema de división de roles y apoyo mutuo. Luego, en el siguiente punto, tenemos el cuidado y la relación con las hijas e hijas es vista como una carga. Claro, el cuidado y la relación con los hijos e hijas es vista como una carga. Ay, que tengo que cuidar a mi hija. No, ahora con la nueva masculinidad, lo que se busca es que desarrolle una relación cercana con sus hijos e hijas y lo que le da la oportunidad de desarrollar vínculos afectivos entre ambos. También tenemos en el tercer punto, la división del trabajo en la familia hace que el padre no asuma responsabilidades domésticas. Con la nueva masculinidad se busca que se educa con el ejemplo, se impone una disciplina positiva. En este punto, ¿cuántos casos nosotros escuchamos en los que los varones no se enrolan con la familia? Y es por eso, es una de las causas en las que de repente la mujer reclama y como al hombre no le gusta o al varón no le gustan estos reclamos, ¿cómo reacciona? En un problema de crisis con violencia. Y en este listado podemos encontrar algunas de las situaciones cotidianas en las que sí se van a ver involucradas los hechos que van a dar a pie a una situación de violencia dentro de la familia, en contra de la mujer. Entonces, vamos ya ubicando dónde es que está o cuáles son esas condiciones en las que el hombre pues va a convertirse en un agresor frente a su víctima, que es la mujer. Seguimos en este punto con una nueva, con la nueva masculinidad, se educa con el ejemplo e impone una disciplina positiva. Luego tenemos, se considera un buen padre al que impone autoridad y disciplina en la casa. En cambio ahora, lo que debería hacer es desarrolla grados de confianza y establece una comunicación asertiva en la relación padre-hijo. Acá le añadiría, se considera un buen padre al que también provee económicamente la casa. Y no es así, porque hemos visto que una relación de familia siempre tiene que primar también la comunicación. Y es algo que muchas veces falta en los hogares. ¿Por qué? Porque lógicamente, si es que hay diferencias de rol, no hay una comunicación asertiva y ante el mínimo problema se va a desencadenar en actos de violencia, sea física o psicológica o de algún otro tipo, pues no va a haber ese ambiente. Entonces, como que se relaciona todas los orígenes del tema de violencia con el contexto en el que en sí se hace manifiesta la misma. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, doctor Rieder. Muchas gracias. En este punto vamos a hablar sobre el acercamiento de hombres que ejercen violencia. Principalmente, no se trata en este punto relacionar o decir, no, porque es varón, es agresor. No. Tampoco es decir de que la mujer tiene el perfil de ser maltratada. No. Pero sí ella lo que se tiene que mencionar es que de la estadística, la mayoría de los casos de violencia pues son ejercidas por varones. Y es en este contexto que se hace el estudio, claro, se hace el estudio de que no porque es varón es agresor, sino estadísticamente, como les digo, por la cantidad
de casos en los que el agresor es el varón dentro del hogar. Entonces, nos menciona, ¿no? En cuanto a la conexión entre violencia y masculinidad, nos encontramos con el hecho estudiado de que la relación entre ambas realidades y conceptos no es de identificación. Bueno, es lo que les mencionaba. No, quitémonos esa idea de que porque es varón es agresor, no, sino por el número de casos que muchas veces nosotros conocemos, podemos ya relacionar y decir sí, pues porque la mayoría de estos casos la violencia es ejercida por el varón. Algunas veces también en violencia familiar la violencia es ejercida por la mujer. Son situaciones que se presentan. Entonces, ¿cuál es? Bueno, antes de avanzar a los siguientes puntos, voy a saltarme a este último, el que señala, ya, en el tercer punto. Lo que busca el hombre es respeto, reconocimiento, superioridad y utilizan el poder y dolor para subyugar a sus víctimas. Aquí vamos entrando a entender un poco más qué es lo que sucede con el hombre agresor, qué es lo que pasa en su mente, cuál es la personalidad del hombre agresor. Si bien todo es una cadena, eh, de acuerdo al contexto en el que este hombre, este varón haya crecido, lo va a repetir con sus semejantes, pues muchas veces encontramos los problemas de personalidad en las personas que son agresoras. Esto es, que no pueden canalizar a sus emociones, no pueden canalizar el rechazo y la única forma que tienen ellos para hacerse respetar, entre comillas, con la persona, en este caso la mujer víctima, es utilizando el poder y el dolor. Yo mando aquí, que yo proveo en la casa, y propinan golpes, dolor, para poderla subyugar a su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta situación? Que muchas veces en estos contextos, lo que el hombre hace de manifiesto son las carencias que tiene como persona. Falta de empatía, falta de consideración, falta de comprensión. Estas las refleja en su víctima. ¿Y qué pasa con la víctima? También, si la víctima no tiene o no ha tenido un soporte emocional durante su desarrollo, sea adolescencia, y ya en la etapa de la adolescencia a su adultez, pues genera esta dependencia. Y al generarse esa dependencia, que quiera o no, se forma un círculo vicioso en el que siempre van a repetir esos patrones. Muchos eh, psicólogos, incluso en la labor fiscal, uno se pregunta, ¿por qué denuncia? Y luego no, cuando se le cita las diligencias, no viene la señora, no participa la señora, o ya no contesta el teléfono, cambió de número, se fue de la casa, ya no, o sea, no hay comunicación con la víctima para hacer seguimiento. Igual, con personal psicólogo que trabaja de repente, hace seguimientos en estos casos a las víctimas, cuando se les llama, señora B, ya no contesta, o sea, ya no siguen con este tratamiento, por ejemplo, psicológico de la víctima, e incluso con más razón, pues el agresor no va a poder, no va a acudir a estas terapias para poder cambiar o pueda recibir este tratamiento que le ayude a mejorar esa personalidad que tiene. Lógicamente, porque como les menciono, existe esa relación de dependencia y se hace un círculo vicioso siempre. Entonces, ahí nos podemos preguntar, ¿qué está fallando? Ahí se suma la dependencia económica de las mujeres, no de todas, de algunas mujeres que dependen de sus agresores. De repente, un momento, eh, la agredió tanto que decidió ir a denunciar, pero pasan los días y dice, se siente en la situación de que ¿quién me va a mantener ahora? ¿Quién me va a comprar? ¿Quién me va a comprar las cosas? ¿Quién va a solventar los gastos de mis hijos? ¿Quién? Y ahí viene esta situación, nuevamente de la codependencia. Entonces, qué es lo que se plantea en este caso? Pues lógicamente que los hombres puedan recibir ese tratamiento, esa terapia, esa atención social por el personal especializado y puedan mejorar su relación. Sinceramente, es muy bonito escuchar eso, pero en la práctica no es así. La realidad dista mucho de lo que se está haciendo. Hay varones agresores que sí cambian, pero también la mayoría que no lo hacen. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué hacemos? Este es un punto en el que, en teoría, sí,
tenemos todas las soluciones, pero en la práctica, ¿qué hacemos? Se hace más seguimiento, se hace más visitas, pero también nos ponemos en el caso, si la víctima no quiere escuchar, si la víctima no quiere seguir, si la víctima ya cerró todos los canales de comunicación. Entonces, ahí viene el punto. Considero principalmente que ahí está el problema real. El problema, muy aparte de entender por qué el hombre ejerce violencia, y resumiéndolo es porque el hombre, pues lógicamente, en su personalidad tiene carencias y busca esta relación de dominio. Por eso, en este punto les mencionaba, o en este punto se consideró que la masculinidad no es igual a violencia. Esto significa que si bien la violencia no actúa como marco normativo definitorio de la identidad masculina, sino que son situaciones que se presentan. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que va más allá de un problema social, va más allá de un problema cultural, va más allá de lo que incluso las mismas autoridades puedan hacer. Y en la práctica muchas veces se hace hasta donde se le permite a la autoridad. Por ejemplo, en casos de agresión sexual, ¿sí? Un ejemplo real es, si el agresor es el papá, es el padrastro, es una persona de la familia. El tema de las funciones que uno cumple, hace una semana atrás, una señora tiene una niña de 11 años, por problemas médicos la llevó al centro de salud y le dijeron que estaba embarazada, y al preguntarle a la niña, el agresor fue el hermanastro, el medio hermano por parte del papá. La señora llega a la oficina, la atendemos y ella dice, más preocupada por el chico, ¿qué le va a pasar al joven? ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años, ya. Pero, ¿por qué te preocupas tanto por el joven? Preocúpate por darle el soporte emocional a tu hija. Y la señora ya en tema de concepción me dice, no, pero yo tengo entendido que las 2 primeras veces que ocurrió la agresión sí, lo obligó a mi hija, pero la tercera fue con su voluntad. Y ahí viene el punto, no es encubrir al agresor, es buscar ese apoyo a la víctima. Lógicamente ya el agresor tiene que dependiendo de ser responsable por sus acciones, pero lo que se busca es darle esa atención a la víctima. Pero si nos encontramos en un contexto familiar en que la misma familia, en este caso la mamá, quien debería darle ese soporte a su hija, es la primera en preocuparse de repente por el agresor y no por el estado emocional o el tratamiento que debiera recibir su hija, nos ponemos a pensar, entonces, ¿dónde está este soporte? O sea, ¿cómo es que trabajamos en este caso? Ahora, si estos casos ocurren en la ciudad, es mucho más, entre comillas, fácil porque se le puede hacer seguimiento porque las instituciones están al alcance de ellos. Pero si estos casos ocurren en lugares distantes, la verdad es que no todos no todos los organismos, en este caso del Estado, que están orientados de repente a hacer seguimiento, monitoreo a las víctimas o agresores, están presentes en todos los lugares, por un tema de accesibilidad, por un tema de personal, y también se entiende, pero ¿qué hacemos en esos casos que ocurren este tipo de situaciones? Entonces, no es, eh, a ver, ¿cómo lo planteo? No es solo plantear o entender las situaciones o el contexto que nos muestra la forma, ¿no?, de poder abordar estos problemas por parte, dándoles tratamiento social, tratamiento psicológico, sino también considerando la realidad. Y por ahí, como dice, poco a poco se va haciendo el cambio. Al final, en este caso, logré hacerla reflexionar a la señora y la comprometí, ojalá que asista pues a las próximas diligencias de este programa. Pero ya hay un compromiso, ya hay un acto de concientización a la persona, mamá de la víctima, para que pueda continuar. ¿Y cuántos casos más no hay así? En los que tendríamos que entender cuál es la situación que pasa con estas personas. Ahora, avanzamos, doctor Rieder. La siguiente es criterios de calidad para trabajo con hombres que ejercen violencia. Esta es la construcción de una nueva identidad masculina.
Acá solo les voy a presentar cuáles son esas fases o cuál es el trabajo que se realiza con los hombres que ejercen violencia, no de forma general, o sea, los hombres que son agresores, teniendo en esta primera fase, lo que busca es la sensibilización respecto a la masculinidad tradicional y su contribución al mantenimiento de las desigualdades, es decir, que sí, tratar de llevar a la reflexión al hombre de que las actitudes que puede estar tomando, puede estar siguiendo el tema de agresiones o de violencia, corresponde ya a un modelo tradicional. Y es decir, si se concientiza a la persona que sus acciones corresponden a un modelo tradicional y que esas acciones pueden ser cambiadas, puedan ser, pueda cambiar para que mejore su relación de familia, ahí empieza el primer paso de lo que es la construcción de una nueva identidad masculina. El hombre tiene que aceptar o entender que la forma como está conduciéndose, como está actuando, está generando un menoscabo en la relación de su familia. Luego tenemos, en este punto, es un proceso reflexivo didáctico en el cual se obtiene una serie de inferencias que quedan sintetizadas a modo de conclusión. Luego tenemos en una segunda fase que el objetivo se centra en materializar los primeros cambios de la persona, actitudes y comportamientos. Es decir, si antes el hombre, podría decir, si antes el hombre gritaba porque la mujer no le servía de repente la comida a tiempo, de repente porque hubo una discusión sobre el tema que tuvieron que abordar de su hijo, ¿cómo es la reacción del hombre? Ay, entonces, la próxima no debo reaccionar, debo escuchar primero. Como dice el dicho, tardo en hablar, lento para escuchar y tardo en hablar. Okay. Entonces, ahí el punto es que se busca de una manera voluntaria que se manifieste una demanda de cambio en la identidad, que el hombre sea consciente de que quiere cambiar esa conducta que le está trayendo tantos problemas dentro de su familia. Entonces, en este punto también se busca que él pueda compartir experiencias con otras personas mediante ejercicios de reflexión, introspección, que puedan ayudarlo a elaborar planes a corto, mediano y largo plazo para poder superar los conflictos que puedan surgir dentro de su familia. En una tercera fase, ya prácticamente consiste que el hombre pueda adquirir este compromiso para el trabajo y vaya más allá de lo que concierne al tema de terapia psicológica y se realicen acciones de proyección social. Es decir, que pueda compartir con otros hombres, con otros varones que también son agresores y puedan ayudar en esta concientización. Es decir, que lo que aprende, lo que ha sido consciente, las terapias que ha recibido, hacen efecto multiplicativo con otros varones que también puedan necesitar de este apoyo emocional. Muchas veces pasa que las víctimas, bueno, no solo víctimas, sino agresores, se contagian. Si ven a otra persona o esta persona que era agresor, ha cambiado, yo también puedo cambiar. Lo mismo de las víctimas. Cuando se reúnen de repente grupos de personas que han sido víctimas ayudando a otras personas que también puedan estar en este contexto, surge esta motivación. Entonces, esta es la relación, bueno, algo resumido, el tema de los criterios de calidad para trabajo con hombres que ejercen violencia. Avanzamos, doctor Rieder. Gracias, doctor Rieder. En esta ya última diapositiva, les muestro y les comparto las herramientas reeducativas para hombres que ejercen violencia. Como les decía, en la ley nos establece que los gobiernos locales, que el Ministerio de la Mujer, y bueno, en este caso por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tienen que brindar servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras. Y entre esos programas que existen, pues está dentro de las acciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está la Estrategia de Prevención Hombres por la Igualdad, dirigido a fortalecer la intervención comunitaria de prevención y promoción frente a la violencia familiar. Estas acciones, bueno, se aplican, ¿no?, en distintos distritos de la ciudad capital, en Huancayo, en Trujillo, y tiene el propósito de hacer pues un efecto multiplicador. Que se tienen que generar más de estos espacios
sí se tienen que generar más de esos espacios. Que cuesta que participen todos los varones de un determinado contexto, sí cuesta, porque es ir contra la corriente. La mayoría de la corriente está más orientada al campo de lo que es el machismo, el patriarcado. Ahora, tenemos otro programa que se llama Entre Patas, que esta es igual una estrategia como parte de las actividades preventivas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que desarrolla el fortalecimiento de capacidades a los hombres de la comunidad y que voluntariamente participan en un proceso de formación a través de un conjunto de sesiones y al culminar se constituyen en los colectivos de hombres. Lo que decíamos, pueden ellos también compartir a otras personas de lo que ellos están aprendiendo. No se queda solo. Entonces, estos espacios de reflexión se replican en distintas partes, en distintas regiones del país, siendo en este caso, ¿no? La ciudad de Lima, Arequipa, La Libertad, Lima Provincia, las que cuentan con un mayor número de participantes. Entonces, casi no se escucha y el tema es que debe replicarse más. Por eso al inicio les decía, siempre hablamos de la víctima, pero poco hablamos de los agresores. ¿Qué pasa con ellos? No basta, como les decía, ya que vayan con una pena efectiva o que estén en el penal o que estén libres con medidas que estén libres y que tengan que respetar las medidas de protección a favor de las víctimas, no, sino también es buscar que ellos continúen con su terapia conscientemente, porque también se escuchan casos en los que van una sesión y ya quieren, por ejemplo, que el centro de salud esté encargado de hacerles el seguimiento, ya les dé la constancia de atención, que ya cumplió con todas sus terapias. Y más que un papel, debería ser un tema de conciencia. Si yo quiero vivir bien, pues cumplo, porque por algo existe personal especializado que dirige estas charlas y estas terapias, ¿no? Manera de reflexión. Y luego tenemos el Centro de Atención Institucional, el CAI, que es un servicio de intervención con varones adultos que han sido sentenciados por actos de violencia familiar. Este ya es un programa que funciona ya para personas agresoras que están privadas de libertad, ¿no? Y que son, en este caso, remitidos por el juez de paz o juzgado de familia para su recuperación. De acuerdo a los casos particulares, el periodo de intervención puede ser de 1 año como mínimo, pudiendo extenderse según el criterio de los profesionales responsables de la atención. Y al final, lo que se busca, lo que se quiere es que la persona cambie, mejore, no solo para la sociedad, sino también para su familia y para los suyos, ¿no? Entonces, a manera de dato, este centro de atención institucional cuenta con 3 centros de atención a nivel nacional, uno en Ayacucho, uno en Lima y otro en el Callao, ¿no? Entonces, al final, el equipo técnico que apoya, hace seguimiento en estas instituciones, son personal psicólogo, trabajador social, y al final es lo que, como les decía, el objetivo es que el agresor asuma su responsabilidad, que asuma las consecuencias de sus actos, pero al mismo tiempo que sea consciente de que tiene que cambiar. Eso es lo que se busca. El tema es hacer réplica, crear conciencia, porque a nadie se le puede obligar. Los casos de violencia, creo yo, van a continuar, porque es cambiar todo un pensamiento y eso toma tiempo, pero considero también de que estamos en camino. Aún en estos cortos espacios podemos hablarlo, podemos difundirlo, conocer un poco más. En los contextos donde nosotros nos encontramos también podemos hacer réplica de estas instituciones que existen, que también lo principal, sí, es el tema de salud mental, que hace falta, que hace muchísima falta en todo lugar, en todas las familias, en todo contexto. Y como dicen, y en algún momento también uno lo escucha, las personas que más lo necesitan siempre van a decir, no, yo no necesito. Y justamente es en ese lugar, es en esa persona en la que se tiene que trabajar más este tipo de programas, más este tipo de concientización. Porque como lo hemos visto, como les he tratado de compartir esta noche, este problema no es solo de un tiempo, este problema viene hace muchos años, de muchas generaciones. Y a las que somos mujeres, yo me pongo a pensar, a ver,
crecido, haber vivido en esos tiempos, pues y sinceramente creo que nos hubiéramos visto muy limitadas, no estaríamos hoy participando, compartiendo este tipo de eventos, o de repente muchas estaríamos relegadas en nuestras casas, cuidando hijos, nuestros hijos, aunque no es de mérito para una mujer, pero el sistema, la sociedad, si es que lo marca así, ya es una diferencia, ya genera desigualdad. Y lo que queremos es que podamos concientizar a más personas, desde que son niños, desde que son jóvenes, desde que están antes de salir al mundo, ser mayores de edad, de que todos nos merecemos respeto, que sea el problema o la situación que pueda ocurrir, hay profesionales, no en vano existen, por ejemplo, médicos, si es que tenemos un problema de salud, no en vano existen personal, psicólogos que nos puedan ayudar en el problema, la situación que estamos pasando. Si bien es cierto, somos personas, pero detrás de nosotros tenemos familia. Y hay un punto que quiero o bien mencionar, y también existe el tema, como un paréntesis, porque lo acabo de recordar, el tema de la violencia por parte, en este caso de varones, que muchas veces al ojo público, a la vista pública, no pareciera, pero internamente son agresores. Las apariencias, hay también de este tipo de agresores. Entonces, ahí es el punto. De repente nosotros lo escuchamos y lo vemos como terceras personas, pero también en algún momento quizá nosotros también lo podemos atribuir o podemos ser personas que hemos vivido esas situaciones de primera mano, como nos ha pasado a nosotros o le ha pasado a un conocido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar, en las familias. Como es bien cierto, en lo que se señala, lo que el niño ve, lo repite. ¿Cuántas familias donde papás son agresores, sus hijos están repitiendo su misma conducta? De repente son menores, todavía no tienen familia, pero lo repiten con sus hermanos menores. Agresión física. O sea, ese es nuestro contexto. No podemos, o creo yo, no podría decirles, eso ocurre en otras familias. Todos somos familia, todos tenemos miembros en nuestro hogar que necesitan de repente escuchar esto, algo de reflexión y ver que hay formas. Entonces, ese es el punto, eso es lo que, bueno, este es el tema que esta noche estaba preparado en el tema de ver la masculinidad, entender un poco más al sexo masculino, al género masculino, perdón, pero no porque si es varón es agresor, no, sino como le decía un punto y lo quiero dejar bien en claro, dice, entre comillas, se generaliza es porque la mayor cantidad de agresores es ocasionada por varones, ¿no? Entonces también, como le decía en un punto, hay mujeres que son agresoras. Y si nos ponemos a solo hacer una comparación, ¿por qué también las mujeres pueden ser agresoras? Porque es un tema de personalidad, es un tema de sociedad, es un tema de cómo la persona ha crecido, el contexto social. Y muchas veces se repiten los patrones, ¿sí? Los patrones de mujer violenta se repiten, o también patrones de mujer víctima se repiten. Y ahí es donde entramos a apoyar con estas herramientas que nos da felizmente esta ley, lo que nos da en el lugar donde nos encontremos, con las funciones que podamos cumplir. Entonces, en este punto, muchas gracias, y gracias, líder. Espero hasta este punto es lo que tenemos preparado esta noche y quedo atenta a lo que continúa. Excelente, doctora. Estimados participantes, si tuviesen alguna consulta sobre la sesión, pueden levantar su manito y nosotros encantados en poderles activar su audio. Por favor, que sean preguntas concernientes al tema que se ha tratado, no casos particulares, y sean breves, por favor. ¿Sí? Levantan su manito o por el chat pueden hacer su consulta. Nos dice el doctor Freddy, excelente ponencia, muy buena ponencia, doctora. Nos está saludando la doctora Casey Jennifer. Muy buena ponencia, la doctora Rocío Gamarra. Muy bien, estimados doctores, pueden felicitarle el doctor Humberto, la doctora María del Mar, excelente ponencia, doctora. Muy bien, estimados doctores, si tuviesen alguna consulta, ¿sí? Pueden levantar, su manito y al igual también, ¿sí?
al igual que el chat, tienen las consultas pertinentes. Excelente ponencia, doctora. La doctora Liliana, excelente ponencia. Doctores, esta es la última sesión del diplomado de violencia. Creo que la mayoría son del diplomado. Pueden hacer su última consulta. Es la penúltima sesión de que les va a dictar una, bueno, nos están diciendo excelente ponencia, doctora, con una rosa. Bueno, que dice, bueno, la ponencia, bendiciones, muy buena ponencia. Creo que, doctora, ha sido muy claro. Ah, no, tenemos una pregunta. Doctora Liz, ¿la violencia es un problema doméstico o de salud pública? Muchas gracias, David. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Considero que es un problema ya de salud pública. Es un problema no solo social, porque como lo decía, tenemos organismos, tenemos instituciones, tenemos profesionales que pueden ayudar con ello y ya corresponde, incluso en un momento, que la misma persona sea consciente de que está generando un espacio de ya desestabilidad emocional entre los miembros de su familia y pueda buscar ese apoyo. Entonces, hay las instituciones, como les decía, hay centros de salud, incluso no es necesario llegar a contextos de violencia si es que la misma persona ya es consciente de que tiene una situación en la que no puedo controlar mi temperamento, entonces tengo que trabajar en ello, soy consciente que puedo ir, hay mecanismos, pero si no tiene esa voluntad, ¿cómo hacemos? No la podemos obligar. Por parte del Estado se hace seguimiento, se hace visitas, se puede contribuir por ese lado, pero más allá también gran parte es la voluntad de la persona de querer cambiar, de querer mejorar esa situación o esa realidad en la que se encuentre. Por eso considero también en ese punto que sí es un problema de salud pública, pero que el Estado lógicamente no es ajeno. Hay las herramientas, hay los programas. También es importante la voluntad que puedan tener las personas para poder contribuir en esta. Excelente, doctora. Nos dice la doctora María del Mar. Doctora, ¿usted cree que la solución del problema es la educación con todos sus niveles? Claro, empezar desde los primeros años. Sí, yo considero que sí. La educación es la base, es lo primordial, porque en la educación nos permite entender, comprender qué podemos cambiar. Muchas veces creemos y asumimos, ¿no? Que porque tiene un nivel cultural, de repente porque una persona no ha estudiado, no tiene las condiciones de comprender, pero también nos damos cuenta que hay personas aún sin estudios, sí son capaces de poder comprender que su conducta está mal y pueden cambiar. Ahora, lo mismo sucede para las víctimas. Y yo creo, estoy convencida de que si hay víctimas, la única forma de que ellas puedan salir adelante es educación. Si bien han pasado la etapa de repente escolar, universitaria y no pudieron estudiar, pues hay carreras técnicas, hay algo técnico que entiendo yo, hay organismos, ONGs que les dan esa capacitación para poder producir su tierra, criar animales y romper esa dependencia económica que puedan sentir o puedan tener con su agresor. Entonces, es parte de la educación en todo nivel, que eso va a cambiar la forma, la perspectiva de pensamiento, incluso de todas las personas que puedan estar involucradas, sea agresor o sea víctima. Excelente, doctora. Tenemos al doctor Milton. Buenas noches, doctora. ¿Cómo diferenciar cuando estamos ante un conflicto familiar y cuando estamos frente al delito de agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar? Principalmente un conflicto familiar, como yo lo podría denominar, una crisis familiar, siempre existe. Temas de comunicación, la forma cómo se aborda. Si es que es una situación, supongamos, un tema de corregir a un adolescente y por ahí, en la realidad, se le fue la mano al papá, a la mamá en darle, como dice, sus 3 puntas, ¿cómo podríamos catalogar? ¿Un tema de violencia o un tema de corrección? Para empezar, la corrección no tiene que ser necesariamente con violencia, porque nadie ejerce violencia para corregir a un niño. Hay
formas, hablar, llevar a terapia y todo ello. Ahora, considero yo, en un tema de agresión es que ya esta situación es constante. Pasa una vez, pasa dos veces, ya es como lo decía, es una relación cíclica que existe tanto con el agresor como con la víctima. No hay un punto en el que de repente ambos puedan llegar a conversar o puedan llegar a un punto medio, sino que constantemente es constante estas discusiones o estos episodios de violencia. Ahora, un punto importante en el ejemplo que mencionaba sobre el menor de edad, supongamos que se porta mal. Ocurrió una vez, ya está bien, de repente incluso hasta los papás, un familiar pudo haber denunciado porque ya le ocasionó lesiones. Si no se repite el cuadro, si el papá o la mamá aceptan llevar estas terapias como familia, mejorar como familia, no estaríamos exponiéndonos pues, a un tema de violencia porque ya se está superando y lo que se quiere es superar esa situación. Pero si por el contrario continúan en estas conductas reiteradamente, ya el tema ya se convierte en un tema ya de ciclicidad y un tema constante, como les decía, es algo ya cíclico, es algo que ya se hace, hasta en algún punto se puede normalizar en la conducta de la familia. Entonces, por ese lado es lo que es la principal diferencia. Incluso consideraría también el tema de los 5 requisitos para poder establecer los casos de violencia familiar, si es que es repetida, si es que esta es progresiva, si es que esta es constante, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que consideraría para poder hacer la diferencia si es un tema de una crisis familiar, pero que no pueda exceder, pues tampoco en poner en riesgo a la persona que se está, en mi ejemplo, corrigiendo, o al otro miembro de la familia, de un tema de que ya es un hábito, por así decirlo, dentro del hogar. Excelente, doctora, nos dice el doctor David. Muy interesante, se debe trabajar de manera transversal desde la escuela, las instituciones de salud y de justicia, etcétera, para prevenir hechos violentos. Asimismo, tenemos una pregunta de la doctora Lucinda, nos dice, ¿cómo hacemos con padres machistas que resisten a las nuevas masculinidades? ¿Hay riesgo de que las nuevas generaciones repitan los patrones de violencia? Sí, es un problema muy presente en todo el lugar, porque como les decía, hay personas que se resisten al cambio, y justamente los que se resisten son los que más lo necesitan. Pero supongamos, ya entrando en las instituciones que nosotros tenemos, si es que es un padre machista y es un comportamiento que ya está poniendo incluso en riesgo la vida de la mamá, de los hijos, y no me refiero solo a una violencia física, sino también violencia psicológica, pues tenemos los mecanismos que nos faculta la ley para poder hacer la denuncia correspondiente y que por el lado de una violencia psicológica se le puede dar también el abordaje a los niños y a la pareja, de ser el caso. Sí, el riesgo es de que es una conducta que está, por así decirlo, sí, en una condición de ser repetida por los hijos, por los demás miembros, que son menores, porque es el ejemplo. Y muchas veces el ejemplo hace bastante. Hay casos en los que sí amerita que los niños puedan salir de la esfera familiar para que puedan tener una correcta formación cuando ya de repente los papás tienen algún tipo de conducta que no es adecuado para el ambiente en el que pueda desarrollarse sus hijos, y sí se puede ver la forma de ya los niños puedan irse a vivir con otros miembros de la familia o en su defecto a un albergue de ser la situación. Pero sí, el tema de violencia siempre va a ser, como les decía, como trataba de compartirles, es ir contra la corriente, e ir contra la corriente cuesta, y creo yo que estamos en ese camino, estamos en ese proceso, y poco a poco se está avanzando. No, de repente no podemos lograr, como dice, de la noche a la mañana grandes resultados, pero estamos en eso. Y creo que hacemos también mucho si es que vamos concientizando a más personas a quienes podamos conocer que son víctimas o que en algún momento también han sido agresores, ¿no? Tenemos de ambos lados y creo que con compartir, con concientizar, hacemos bastante. Excelente, doctora. Nos dice David, soy docente de escuela y trabajamos en proyectos educativos para concientizar a los estudiantes y padres de familia sobre todas las clases de violencia. Felicitarle al doctor, al docente David
Asimismo, también tenemos una pregunta de Sara. ¿Cómo podemos prevenir la violencia en nuestro país si a pesar de los programas implementados por el MIN sigue aumentando el nivel de violencia? El tema de prevención puede ser abordado con actividades o con acciones que hagan concientizar más a las personas. Esto es, eh, si estamos en los colegios, muchas veces hay niños que desconocen que están viviendo en un episodio o en una familia de violencia, porque nadie les explica, nadie les hace notar esa situación. Y ellos ya toman conciencia de repente cuando van creciendo y dicen, oh, creo que toda mi vida he vivido en un ambiente de violencia, cuando pudieron haberse, o lo ignoran, ¿no? Por la edad que tienen. Entonces, una de las formas es hacer más campañas de concientización en los centros educativos, para empezar. Entiendo yo que en los colegios hay escuela de padres, ahí también darles esta formación, esa orientación de que cómo deben ser las relaciones entre padre e hijo, entre los mismos cónyuges, pero también surge la parte negativa de que no siempre pues van los padres, solo van mamás. Y muchas veces, como les digo, y vuelvo a incidir, los que más necesitan no van. Y de repente la esposa llega a casa y le dice, mira, aprendí esto, y el otro le dice, ay, son tonterías. Es decir, no le da la importancia que realmente importa. Entonces, también es otra situación. Pero en conclusión, pienso yo que la mejor forma de prevenir es concientizando más sobre esta situación. Sigamos trabajando, de hecho que cada vez hay casos, los casos no paran, siempre no va a haber un día en que no se escuche de una denuncia, de una situación, de un caso de violencia familiar, pero el tema es que sigamos trabajando, sigamos concientizando, sigamos presentando programas. Y mientras más podamos concientizar a las víctimas o a las personas, pues es mejor. Porque como les digo, hay niños que no saben que viven en un contexto de violencia. Es que están normales esas actitudes, que cuando un día lo entienden, es como que abren los ojos y dicen, sí, mi papá me pegaba, mi papá le pegaba a mi mamá, o de repente violencia sexual, un tío, un familiar agredió de mí. Y yo desconocía, no sabía que había sido víctima, hasta que ya en un momento, sea en la adolescencia, toma conciencia de esa realidad. Entonces, por ahí yo lo trabajaría te podría orientar de que sí se puede trabajar estos temas desde ese punto. Excelente, doctora. El doctor Oscar nos dice, doctora, buenas noches. Una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre las medidas de protección y las medidas cautelares, ambas contempladas en la ley 3036-4? Muchas gracias. Principalmente las medidas de protección están orientadas al tema de la garantía o salvaguardar la integridad de la víctima. En cambio, las medidas cautelares ya tienen que ver, por ejemplo, con temas patrimoniales o de asignación familiar, en caso de que la mujer no tenga los suficientes medios de poder subsistir sola en esos casos, o incluso también abordar los temas de la tenencia, temas de alimentos, que son medidas urgentes que se tienen que establecer cuando ocurren estos casos de violencia familiar. Excelente, doctora. Tenemos a la doctora Hilda. Doctora, excelente ponencia. Una pregunta. Muchos varones sufren violencia familiar y psicológica. Cuando van a la comisaría a hacer la denuncia, no les hacen caso. ¿Qué se hace en este caso? Muchas gracias, doctora. Me decía violencia de varones, cuando los varones son víctimas. Sí, cuando los varones son víctimas de agresiones y también violencia psicológica, física y psicológica. En el tema de los varones, así como un ejemplo les decía, ¿no? Cuando de repente escuchamos un varón que dice, me tengo que ir temprano a casa porque tengo que atender a mis hijos, y la sociedad le dice, ay, tú eres un saco largo, ¿cómo te vas a ir? Tantas cosas. Lo mismo sucede cuando un varón va a denunciar. No siempre tiene ese apoyo. De verdad que es así, es la realidad. El mismo contexto le dices, ¿cómo vas a denunciar? El mismo ejemplo de un niño cuando llora, ¿cómo vas a llorar? Si llorar es para las niñas, los varoncitos no lloran. Entonces, ya el tener la valentía, entre comillas, que es un derecho, todos podemos,
si nos vemos afectados de alguna manera, tenemos que ir a denunciar o poner en conocimiento de las autoridades lo que está sucediendo. Lo correcto es, uno, si no le recibe la denuncia en una comisaría, pues puede ir, al igual que la mujer, directamente, porque es un tema de violencia, a los juzgados, a hacer reconocimiento de la situación, sea juzgado de familia, o incluso también a la fiscalía, porque nadie puede rechazar una denuncia, así sea varón, así sea mujer. Hay mecanismos. Si no es en la comisaría, como les digo, una institución donde puedan ir, es a los juzgados de familia, la misma fiscalía, el Ministerio Público, también incluso los centros de emergencia, siendo que el varón es víctima. Y la verdad es que no hay distinción. Si bien es cierto, en nuestra ley todo está orientado para el lado femenino, pero también tenemos que tener en cuenta de que los varones, independientemente de varones y mujeres, lo que buscamos es igualdad. Todos tenemos esos derechos de que se nos pueda reconocer y se nos deba proteger en un momento en el que nos podamos sentir vulnerados, o de repente alguna persona nos pueda vulnerar físicamente o de alguna índole, en algún tipo de violencia.